es un problema que puede guiarlos un poco más para resolver esta clase de problemáticas, ¿no? Bueno, entonces paso a compartir la pantalla. Bien, entonces, a ver si puedo ver el chat. Acá lo tengo. Bien. Igualmente cuando explique, no sé si voy a estar muy atenta al chat, pero si no, cualquier cosa me hablan. ¿Está bien? ¿Empiezo entonces? Okay. Bueno, ahí va. Dale. Bien. Bueno, entonces, ¿qué nos dice el problema? Un juego de un parque de diversiones, tenemos un carro de masa M1 que se desplaza por un riel semicircular con radio R constante. No tiene rozamiento y el carrito está vinculado por un sistema de poleas a una masita M2 que se encuentra sobre un plano inclinado que forma un ángulo alfa con la horizontal. Entonces, lo que, bueno, te dicen el dato de que las sogas son inextensibles, es decir, que no se deforman, su longitud es constante, eso es un dato ya, y que las sogas y las poleas tienen masas despreciables. Y lo primero que nos piden es que escribamos las ecuaciones de Newton y de vínculo para ambas masas. Entonces, ¿cómo harían esa parte? ¿Alguno me puede ir diciendo algo? ¿Tomamos un sistema de referencia? Claro, exacto. Siempre primero nuestro sistema de referencia. Por ejemplo, para la masita o para el carrito de masa M1, ¿qué sistema convendría usar? Polares. Exacto. ¿Y cómo harían para hacer el gráfico del DCL? ¿Qué fuerzas están aplicadas en este caso sobre ese carrito? ¿Qué cosa El dijiste? peso y la normal. La fuerza peso y la fuerza normal, ¿no? La fuerza peso, ¿hacia dónde apuntaría? La que está aplicada sobre la masita. Hacia el centro de la Tierra. Hacia abajo, claro. Claro. Y la reacción a la fuerza peso, ¿dónde iría ubicada? Hacia el centro del círculo. Exacto. ¿Y dónde estaría entonces? ¿Dónde la dibujarían? ¿En qué lugar del dibujito? En el centro de la Tierra, me parece. ¿Qué cosa? Exacto, o sea, por acá abajo, ¿no? Acá tenemos nuestra fuerza peso. Y la normal, que es la fuerza de vínculo, la reacción entre el vínculo entre la masita y el riel. Y la reacción a esta normal, ¿dónde estaría ubicada? En la En propia el, rampa en el o plano. superficie. Va, en esa figura. ¿En dónde? En la figura. En
no sé, En la en rampa, parque de digamos, diversiones. en dirección opuesta, dirección Sería igual a la esa flechita normal abajo. y Ah, ¿no? sentido opuesto. En el riel, Sí, real. que es la fuerza de contacto entre la masita y el riel, ¿no? Como una fuerza roce. No entendí. Es el vínculo, es la normal al Un vínculo, está bien. entre, o sea, está apoyada la masita sobre el riel, entonces tenemos la fuerza normal, que es la fuerza que le hace el riel a la masita, y su reacción es la fuerza que le hace la masita al riel. ¿Está claro eso? ¿Y la tensión de la soga? Y la tensión de la soga, exacto, muy bien. ¿Por Que qué la vamos a soga está llamar doblada? T1. ¿Cómo? ¿Por qué la soga está doblada? Es lo que no entendí cuando vi el ejercicio. Bueno, está dibujado así, pero ustedes lo pueden tomar como que está extendida, ¿no? Igual lo vamos, después se va a ver eso. Si esto tiene movimiento, la soga se dobla, pero no, su longitud es constante, no va igual. Entonces la reacción, ¿y dónde está la reacción a esta tensión? En la soga. En la soga. Pero no hay una tensión en sentido radial. No, porque esto no, acá no hay una soga, ¿sí? O sea, no sé si confunde un poco el dibujo, pero esto es como que lo dibujaron así para poder poner el ángulo, pero acá no hay ninguna soga, así que no hay tensión en sentido radial. ¿Está bien? Ok. Acá se los dibujé, a ver, no sé si se ve mejor. Este es mi eje de coordenadas cartesianas y este es el eje de coordenadas polares. ¿Así se entiende bien? O sea, tensión radial no hay porque en este caso, como tomé yo las coordenadas, bueno, acá no hay una soga. ¿Sí? ¿Correcto? Sí. Las líneas los ejes que son perpendiculares arriba, son como un eje XY que siempre hay que ponerlo, ¿no? Cuando usamos polares. Estos ejes de acá, Sí. sí, claro, estos son los ejes de coordenadas cartesianas, ¿no? O sea, son los ejes X e Y, y a partir de esos ejes haces los ejes de coordenadas polares. Tenés que hacer la descomposición después. ¿Bien? Sí, sí. A ver si hay algo en el chat. Bueno, está Javier ahí contestando, me parece. Aguas en el enunciado, ¿qué quiere decir eso? Yo pensé que el riel, sí, ahora lo subo. El riel era solo lo que estaba en el piso. El riel es toda esta parte semicircular, ¿sí? Después en el plano donde está la otra masita no hay riel. O sea, el riel iría a toda esta zona por acá. Y acá tenemos el plano inclinado. Bueno, entonces, después, ¿qué tenemos acá? La masita 2, también, ¿qué fuerzas actúan sobre la masita 2? La normal 2, La el peso normal 2 El peso 2, claro. y la tensión 2. la tensión 2 y qué más. Es igual a la tensión 1. ¿O no? No, No, igual a 2 tensión 1, ¿no sería? porque hay una polea móvil. Claro, acá tenemos el sistema de poleas, entonces acá tenemos aplicada otra tensión, que la podemos llamar T2 a esta, o en particular yo la había llamado T2. Acá tenemos otra tensión con la polea
polea 2, pongámosle tensión 3, y acá habría otra tensión 4, polea 1. Acá tenemos otra tensión, que es la tensión 5. Bueno, y esta es la tensión que ejerce sobre la masita M2. Y acá tenemos el peso, ¿no? Esto también tiene peso porque hay gravedad. Exacto, son dos sogas distintas. Una soga es toda esta, que está engarzada en la polea 1, toda esta, y termina acá. O sea, toda esta longitud de la soga sería constante, porque la soga es inextensible, y acá tenemos otra soga, distinta, ¿sí? Porque esta soga es como que está enganchada acá en el medio, adentro de la polea. Son dos sogas diferentes. Bueno, entonces No pasemos al entendí, distrito. T2 y T3 son la misma tensión, pero en diferente sentido. Claro, exacto. O sea, esta es la tensión 2 que se ejerce sobre este tramo de la soga y esta es la reacción, ¿no? Después, ¿cómo podés justificar eso entonces? Porque T2 es igual a T3. Porque es ideal, ¿no? ¿Cómo lo verías? Porque la soga es inextensible. Y además, Porque la sumatoria de fuerzas en la polea es igual a la masa por aceleración y la masa de la polea es 0, entonces puedes igualar las tensiones. pero eso en esa parte, en T2 y T3, Porque son pares de acción y reacción. Claro, sí, en son principio, pares de acción y reacción, pero ¿qué otra ecuación, de qué otra ecuación podías hallar esa relación? Perdón, ¿no era que no eran pares de acción y reacción porque están en el mismo cuerpo, digamos? claro, o sea, pues en realidad lo que son fuerzas que aplican sobre la soga y puedes hacer la sumatoria de fuerzas sobre la soga. Y bueno, la soga comercial tiene masa 0, así que puedes despejar las tensiones. Perfecto, sí, muy bien. Pensé que Paso- decían de la polea en sí, por eso dije lo de la polea antes. Está bien, muy bien. Paso más para abajo, sí, porque yo se los dibujé todo acá, si no, es medio borracho ahí arriba. Bueno, entonces, sigamos paso a paso como lo había con el programa, ¿no? Entonces, bueno, esta parte del DSL de la masita 1, entonces se entiende, ¿no? Acá tengan cuidado con el ángulo este que siempre en los parciales trae confusiones, o sea, parece que está entendido, pero después se equivocan. O sea, acá, si no están muy seguros de verlo así a mano, tómense el trabajito de hacer el dibujo para ver si son alternos o internos o correspondientes, tracen la paralela, y esta es el eje que corta, entonces este ángulo es igual a este ángulo, porque son alternos internos, y este ángulo les va a dar que es igual a este, ¿sí? Entonces ahí ya van a estar seguros cómo proyectar el peso en este caso. Bien, entonces describimos el movimiento de la masita del carrito con coordenadas polares. Acá tenemos R versor y phi versor, que yo lo indiqué hacia allá porque el carrito se mueve hacia allá, como tomamos el sistema. Y bueno, acá se los había escrito. Entonces, las ecuaciones de movimiento, entonces en este caso, la ecuación de Newton, ¿qué nos dice? La sumatoria de todas las fuerzas aplicadas sobre el carrito, en este caso, es igual a la masa del carrito por la aceleración. Bueno, en R versor tenemos que aplica la tensión 1, que yo la llamé T1, y y el peso, ¿no? La componente del peso perdón, ¿dónde estoy? En R versor, perdón.
en el reversor tenemos en la normal 1 y la componente del peso radial. Y en biversor tenemos entonces la tensión 1 y la componente tangencial del peso. Acá tenemos las aceleraciones en polares. Y podemos ir simplificando algunas cosas que nos quedan acá, porque sabemos por dato que el radio del círculo es constante. Entonces, R punto y R2 puntos van a ser 0. Esta parte se puede ir. Y lo que nos va a sobrevivir va a ser, entonces, esta ecuación. Bien. Entonces, por ahora nos queda esto, que después lo vamos a usar. Y seguimos, ¿no? Analizando todos los DSL. O sea, de la polea 1, que era la que nos vinculaba al carrito que estaba por acá. ¿Okay? Con acá teníamos la otra polea, ¿no? ¿Se acuerdan? La polea 2. Acá teníamos entonces la tensión 2 y la tensión 3. Y como alguien había dicho, que no sé quién era porque no vi el nombre, la masa, bueno, en este caso la masa, hacemos la relación entre T2 y T3, ¿no? La masa de la polea, en este caso planteamos Newton, la masa de la polea es 0, es despreciable, y tenemos la relación entre las tensiones. T2 va a ser igual a T3, y lo de antes, T3, bueno, eso lo puse más abajo. Bien, bueno, continuamos acá entonces. Bueno, esto ya se sabe, ¿no? T3 con T4, que lo había escrito por ahí, que está más abajo. Bueno, eso van a ser iguales porque son pares de acción y reacción, que lo habíamos visto. Y además la masita de la soga es 0, ¿no? Entonces esta tensión de acá va a ser igual a este par de acá. Y lo mismo para este tramo con T1 y T2, también son iguales porque la masa de la soga es se desprecia. ¿Se entiende eso? ¿Hay alguna duda? Todo claro por ahora. Bueno. Bueno, entonces continuamos. Ahí, profe, tomaste dos sistemas de referencia distintos, ¿no? En IX y X que están en distintas orientaciones. Claro, exacto. O sea, acá, sí, bueno, esto sería, como yo lo había tomado así, ¿no? Esto era así, ¿no? En realidad esto estaría medio mal de ponerlo así, ¿no? Igual que antes, ¿no? Como teníamos acá, este es el eje de coordenadas cartesianas, y yo escribía esto en polares. Acá teníamos R versor y θ versor. Y acá describo en coordenadas cartesianas, ¿sí? Porque el movimiento es rectilíneo. Bueno, en realidad acá también lo estoy describiendo en coordenadas cartesianas porque puedo descomponer el movimiento, pero bueno, me conviene usar polares para este caso. Bueno, continuamos entonces. Y ¿qué nos faltaba? La otra parte, ¿no? La parte de la polea 2, que acá se complica un poco porque tenemos varias tensiones aplicadas. Bueno, esto ya lo habíamos visto. T3 con T4 eran iguales porque la masa de la soguita es 0, y además porque son pares de acción y reacción. Y en este tramo de la polea, que esto se dobla para acá, y acá está, este era el punto T, esto está como unido acá, acá también tenemos tensiones, ¿no? O sea, acá en el punto P también hay una tensión T'5, que es igual a T5 también, ¿no? Que son pares de acción y reacción. Y T4 con T5 también lo podemos vincular,
cómo en ese caso. Bueno, ya se los mostré acá, ¿no? También con la masita de la soga, en realidad acá tendría que ser de la polea, ¿no? La masita de la polea es nula, entonces T4 va a ser igual a T5. Y nos faltaría entonces esta soga T6, que esta es otra soga, ¿no? Esta soga da la vuelta acá, y esta es otra soga. ¿Cómo vinculamos esta tensión acá entonces? Con la masa, con la sumatoria de fuerzas de la polea, ¿no? Exacto. Igual no me quedó claro por qué tiene que ser la masa de la polea, ¿no es igualmente la masa de la soga? Sí, es verdad, es verdad. Sí, ahí metí. Perdón. Sí, es la masita de la soga, sí, sí. Total. ¿Está bien hasta acá entonces? ¿Cómo vincula la última tensión que dijo? La tensión T6, o sea, acá planteas Newton sobre la polea 2. ¿Cuáles son las fuerzas aplicadas sobre la polea? T4 menos T5, o sea, menos T4 menos T5. Yo planteo acá el eje de coordenadas X e Y y T6, ¿no? Entonces planteas sumatoria de Newton es igual a la masa de la polea, pero como tu masa de la polea es nula, entonces podés hallar la relación entre T6, T5 y T4. Pero T4 es igual a T5, porque eso lo vimos de esta parte, ¿no? Con la masa de la soga. De la masa de la soga. Profe, una pregunta. ¿Cómo sabemos cuando tenemos que hacer el DCL de la soga o de la polea para encontrar la relación entre las tensiones? Y bueno, por ejemplo, acá, en esta parte de T3 y T4, bueno, acá se ve fácil, ¿no? Acá no hay ninguna polea actuando, entonces haces la masa de la soga. Y acá en esta parte donde yo me había confundido T4 y T5, y bueno, sí, en realidad acá te conviene usar la masa de la soga, o sea, tenés que usar la masa de la soga porque la masa de la polea tenés otra tensión aplicada. Si aplicás Newton ahí sobre la polea 2, tenés que poner también la acción de la tensión T6. ¿Está bien? ¿Sí ven? Así explicado medio a lo bruto. ¿Se entendió? Sí. Estaba viendo el chat, pero... ok. Bueno, entonces, hasta ahora, ¿qué tenemos? Acá pudimos hallar entonces que la tensión 6 es 2 veces la tensión T1, ¿no? Por todas las relaciones anteriores que vimos con las tensiones. Y ahí ya se nos va simplificando bastante con la igualdad de tensiones. Nos queda la Newton sobre la masita 2, que ya habíamos visto qué fuerzas estaban aplicadas. Acá yo le puse, claro, la tensión T6 estaba aplicada sobre la soga, la polea, y sobre la masita 2 actúa la tensión T7 y en peso y la normal.
Acá tomé coordenadas cartesianas, ¿sí? Aplico Newton, esto ya supongo que lo saben, y nuevamente aparece cómo descompongo el ángulo. Bueno, acá tenemos el ángulo alfa, que es el ángulo que forma el plano inclinado con la horizontal. Y en este caso vemos que acá tenemos un triángulo rectángulo. Entonces, ¿cómo nos quedaría la relación acá para hallar el ángulo para la proyección del peso? Este angulito de acá es pi sobre 2 menos alfa, ¿no? Entonces este ángulo de acá, como esto también es rectangular, es pi sobre 2, este ángulo es alfa. Entonces ahí ya está, ya hallamos el ángulo que queremos para proyectar el peso. ¿Alguna duda con eso? Ahora no. Bueno. Entonces seguimos. ¿Y la ecuación de vínculo por qué ecuación estaba? Bien, y la ecuación de vínculo, entonces acá tenemos la T6 y T7, tenemos la masita esta, digo la soguita esta, que también nos dicen que tiene masa despreciable. Entonces T6 va a ser igual a T7. Pero T6 ya habíamos visto antes que era 2 veces T1. Entonces T7 va a ser también en módulo 2 veces T1. ¿No? Nos queda acá. Después esto, revísenlo bien. Yo después lo voy a subir al campus. Profe, ¿subiría un poquito? Y lo ven bien. ¿Cómo? Si subirías un poquito el PDF, así... Sí. ¿Más? No, era porque eso no se llegó a ver mucho. Bueno, entonces el vínculo para hallar la relación entre las tensiones, ¿quedan dudas sobre eso? Creo que no, ¿no? Ahora pasemos a la relación de vínculo entre velocidades, que es creo que lo más importante que nos aporta este problema. ¿Qué tenemos acá? Entonces, este era nuestro dibujo. Acá teníamos el carrito que se desplazaba en este semicírculo, la polea 1, la polea 2 y la masita esta, que esto hace un movimiento así, ¿no? Esto como que se mueve, es móvil esta polea. Entonces, si a todo este tramo de la soga, de la primer soguita, o sea, yo lo llamo L, todo este tramo. Tiene una longitud L que sabemos que es constante porque te dicen que es inextensible. ¿Y cómo podemos hallar entonces este tramo, o sea, toda esta soga? Vemos acá que tiene un tramo que describimos en coordenadas, con un tramito que, según nuestro sistema de referencia, el movimiento de este carrito en esta zona lo describimos en coordenadas polares, ¿no? O sea, hace un movimiento circular, semicircular. Y acá tenemos la otra parte de la soguita. Entonces, ¿cómo hacemos para vincular esos dos movimientos? Tenemos, entonces, por ejemplo, en este tramo de la soga, vamos a verlo por partes. Yo llamé L0 a todo este tramo de la soga, que es el tramo de la soga que está en el plano inclinado, que me
une la polea 1 con la polea 2. ¿Cuánto mide esto? En función de nuestro desplazamiento. Podemos decir, si tomamos inicialmente x igual a 0 en la polea 1, que es la que está fija, entonces podemos hacer que la longitud del L0 es la posición de la polea 2, que es la polea que se mueve, menos el puntito, este es el puntito P, menos la posición del puntito P. Entonces yo estoy haciendo x de P menos x0, eso me da esta parte de ese tramo de la polea, más toda esta parte, que ¿qué sería? XP, ¿no? La posición de la polea 2, que es la móvil. Entonces, bueno, sumando todo eso me queda 2 veces XP menos X0. Una Y ahí pregunta. hallo una relación, sí. ¿Y el tramo que está entre lo que estaba unido al cochetito que estaba en la rampa y la polea 1, qué pasó con ese tramo? O sea, en la primera cuenta no lo estamos teniendo en cuenta. En este tramo de la soga, estás tomando desde acá, ¿no? La soguita. Y después, esta parte de acá va a ser la parte que está en el riel, digamos. Y esa parte después se la voy a sumar. Ahora, o sea, yo lo dividí en dos partes. Genial, genial, genial. Sí, quería saber si lo íbamos a tener en cuenta. Todo esto es L. Es medio complicado hacer el dibujito acá, pero se entiende, ¿no? O sea, todo esto es L. Después esta L va a ser L0 más este tramito. Entonces, ahora vamos a ver cómo hallamos la longitud de este tramo, que es el tramo que está en la zona del semicírculo. Bueno, acá ya lo están viendo. Acá tiene que usar easy. La longitud de arco, ¿no? Para hallar cuánto mide la soguita esta, más o menos es lo que mide el arco de la semicircunferencia, ¿sí? ¿Y cómo es? O sea, ¿se acuerdan cómo era para calcular la longitud de arco de un semicírculo o de un círculo? Era el radio por el ángulo. En este caso, nosotros teníamos como dato que este ángulo de acá es phi. Como esto es, nuevamente, es un ángulo rectángulo, entonces este ángulo de acá es pi sobre 2 menos ese ángulo inicial. Y la longitud de este arco es r por este ángulo, que va a ser la longitud de esta soguita, ¿no? Es decir, esto es móvil, ¿no? El ángulo phi es el que varía en el tiempo. Entonces, en total, ¿cuánto va a medir nuestra soguita L? Es L0, que es 2xp menos x0, más este tramito de acá, que es este. Y ahora, para hallar la relación entre las velocidades, bien, y ahí ya se va a ir viendo qué podemos usar. A partir de acá, ¿qué datos podemos usar? Que es ¿Cómo se les ocurre? O sea, tiren algo, no importa. ¿Derivados veces? Claro, que es constante L, entonces lo derivas. Claro, puede ser, sí. O sea, L es constante, pues te dicen que la soguita es inextensible. Sabes que su derivada primera y derivada segunda, o sea, no varía en el tiempo. La derivada de L en el tiempo es 0. Y de acá,
derivás ambos miembros y vas a obtener una relación de velocidades. Acá se los escribí yo. Bien, en principio, bueno, yo lo derivé una vez. Porque quiero hallar la relación entre las velocidades. Profe, ahí como derivaste R por pi sobre 2 menos phi. Y pi2 es constante, ¿no? O sea, bueno, si no lo ves, esto lo puedes hacer así, ¿no? R por pi2, distribuís R por pi2, R es constante, pi2 es 90, o sea, radianes, esto es constante, menos R por pi, y la derivada de esto con respecto al tiempo, ¿cómo te queda? ¿No? Como R y pi medio es constante, la derivada te da 0. Menos R por de phi de t, ¿no? Y esto que es en nuestra notación es menos R por phi punto. ¿Sí? ¿Está bien eso? Sí, sí. Después esta parte también distribuís el diferencial. Entonces, acá, x0, ¿qué era? Era la posición del punto, P, donde estaba atada, digamos, la soguita esta. Pero esta posición era constante, ¿no? Habíamos dicho. Esto es constante, así que no varía en el tiempo. Y la que se mueve es esta polea, x2. La posición de x2, digo, de la polea 2, no es constante. Entonces, cuando deriven acá, lo que te va a quedar es 2 veces, o sea, esto lo derivás, esto es 0, y te queda este resultado. ¿Sí? Profe, una pregunta, perdón, ¿eh? Yo cuando tomé la masa 2 hice el eje de referencia X, tipo apuntando para el otro lado, entonces en vez de quedarme 2x punto punto de P, me quedó menos 2x Menos punto punto de 2x P. punto. Bueno, sí, ¿Eso también. es equivalente también? Y sí, depende de tu sistema de coordenadas, ¿no? Pero también te habrá quedado, cómo tomaste las tensiones y todo eso, también te habrá quedado al revés, ¿no? Los signos. Perfecto, gracias. Sí, no hay problema con eso, mientras lo aclaren, porque acá justamente el movimiento de la masita 2 en el plano inclinado puede ser para un lado o para el otro. Bueno, entonces, ¿alguna duda hasta acá? XP, ¿por qué varían? No estaría viendo eso. ¿Cómo? No oigo. XP dijo que varía. XP varía, porque la polea esta cambia su posición, ¿sí? No es una polea fija. No es fija como esta, que tiene acá un cosito que lo une acá. La polea 1 es móvil, es fija, está fija. Por eso tomé el origen acá, para medir las posiciones. Y la polea 2 es la que tiene movimiento. O sea, esto puede estar en otro tiempo acá, en esta posición, en otro tiempo acá, ¿sí? Se va moviendo así. Se va moviendo en forma rectilínea, ¿no? O sea, nosotros hacemos esa aproximación, que se mueva en forma lineal. Si no, sería más complicado el problema. Si se empieza a mover así, ya ese es otro problema, ¿sí? Vamos a simplificar el problema este diciendo que el movimiento de esta polea es en esta dirección.
Bueno, entonces sigo. Acá, entonces, me falta esta soguita L, que también puede hallar una relación entre las posiciones para ver cuánto mide. L, ¿cómo sería? X2 menos X3, ¿no? Midiendo desde acá, tenemos X2, que X2 también varía, y XP, que también no es fija. Entonces, X2 menos XP me da la longitud de este tramo de soga, ¿no? De L chica. Nuevamente, derivo, como L es inextensible, no varía su longitud en el tiempo, y me queda que estas velocidades son iguales. La velocidad de la masita 2 es igual a la velocidad de la polea 2. Reemplazamos en la ecuación que hallamos acá, xp, x.p por x.2, y bueno, y nos queda esta ecuación de vínculo, que podemos, bien, despejamos x2 puntos, o sea, derivamos otra vez. Esto lo podían haber hecho igual directamente habiendo derivado 2 veces, ¿sí? Antes. Pero bueno, yo fui paso por paso. Eso es a gusto del consumidor. Entonces, hallamos esta otra ecuación de vínculo que nos vincula a las aceleraciones en este caso. Y como resumen, entonces hasta el momento que tenemos. Tenemos de las ecuaciones de movimiento, de plantear Newton, en la dirección radial para la masita 1 y en la dirección tangencial también para la masita 1. Tenemos las ecuaciones de movimiento para la masita 2, en X y en inversor. Y acá ya van viendo que este problema, si no tuviera la posibilidad de encontrar esa relación entre las velocidades en cartesianas y en polares, sería medio complicado de resolver, ¿no? Entonces, por suerte, tenemos también las ecuaciones de vínculo que nos relacionan las aceleraciones y las dos tensiones, como habíamos hallado antes. Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Siguen ahí? Por ahora bien. Sí, necesito 2 segundos para copiar nomás. Y dígame si voy muy rápido. Igual el PDF va a estar, así que Sí, no es sí, necesario pero que lo bueno, copies. ustedes van tomando apuntes y en el momento cuando escriben las cosas no es lo mismo que después cuando ven el PDF. Párenme si voy muy rápido, pues yo por ahí no me doy cuenta, ¿sí? Tengo una pregunta, pero capaz es despistada. ¿Por qué en X versor hay seno de alfa y en tita versor hay seno de phi? Tipo, ¿cuáles son los ángulos? Porque acá, acá es el peso de la masita 2 que estaba sobre el plano inclinado. Ah, listo. Uno es del plano inclinado y otro alfa es de los polares. Listo, ya me acordé. Okay. Este alfa, en principio no nos dicen nada, pero se supone que es constante.
¿Puede ser que lo haya sacado? Sí. Ah, listo, listo. Ahí. Ahí terminé de copiar, no sé si alguno sigue copiando. Ahí en el chat, a ver. Bueno, sí, me parece que fui muy rápido pasando las hojas. No sé si tienen alguna duda, quedó alguna duda, sobre todo me interesa más que nada lo de la descomposición de las fuerzas, los ángulos y todo eso, que después en los parciales siempre hay problemas con ese tema. Yo tengo una Y pregunta. las ecuaciones de vínculo. Una pregunta sobre la longitud de la soga de la primera. Sí. Vos cuando tenés que sacar el arco que buscamos, no te preocupás por el sistema de referencia, ¿no? Nada más te preocupás por sacar ese valor del arco con polares, digamos. No importa que estés en una con polares y la polea la hayas puesto en X y en Y. No, claro. En este caso, porque estás, tu movimiento se describe en un semicírculo. Entonces, lo único que te queda es hallar esta relación. Claro, lo que importa es la real. longitud, no el sistema. Por eso después tenés la ecuación de vínculo, que es la que te vincula las aceleraciones, la de polares y la de cartesianas. Ok, gracias. ¿Sí? Profe, yo tengo otra duda que no me termina de cerrar, que es, ¿por qué puedes tomar el sistema de polares para el carrito y otro sistema distinto para la masa o las poleas y todo eso? O sea, entiendo que funciona igual, pero nunca me termina de cerrar por qué. Vos podés tomar el sistema de coordenadas que quieras. O sea, si lo querés Sí, describir esto en cartesianas, directamente lo podrías sí, hacer, sí, pero es más complicado. O sea, yo lo hice de esta forma porque es más simple. claro, eso Pero sí, pero digo, vos el carrito y la masa es el mismo sistema y estás tomando dos distintos para el mismo movimiento. Digamos, están acoplados. por eso tenés la ecuación de vínculo, ¿no? Claro. O sea, que es lo que te vincula la soga con las velocidades, o sea, la soguita con las masas y tus velocidades. Profe, una pregunta. Cuando yo, o sea, en los ejercicios, poner en el parcial, yo puedo aclarar que como la soga de masa despreciable, todos los módulos son iguales, o me tengo que armar las ecuaciones de Newton para todas las sogas. Y siempre, yo te diría, mira, siempre, primero que en el enunciado seguro que va a estar aclarado, o por lo general se aclara lo que tenés que presentar, digamos, lo que tenés que resolver. Si te piden, escriba las ecuaciones de Newton, sí, yo te diría que sí, que tenés que hacerlo para cada uno de tus masas involucradas, porque el sistema es Sí. la Yo masa me 1, refería, las dos poleas y la masa 2, así que sí, y además para que esté bien aclarado y que sepamos, o sea, que el docente sepa que vos lo sabés, que no lo sacaste de la galera, ¿de dónde sacás eso? Estás entendiendo el problema. Siempre cuanto más pongas, siempre es mejor. Siempre es mejor más que menos. perfecto, gracias. Hola, Igual, profesora. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta que posiblemente sea medio tonta, pero bueno, la tengo? No, Cuando, no hay nada, ninguna pregunta. cuando tomás la longitud de la primera, viste que la soga L la dividiste en L0 y después la parte E que está como en la circunferencia, o en la semicircunferencia, ¿no? A mí eso conceptualmente me cuesta pensar cómo es que tipo la soga está tensa, pero como que describe un semicírculo.
como que viste que la longitud la calculamos como si fuera la longitud del semicírculo. Claro, Pero bueno, supone que está tensa, eso es como que me confunde. acá la soga está, si se mueve el carrito, tu soga, nosotros hallamos esto, es como, o sea, es un modelo que nosotros estamos viendo acá. Por supuesto que en la realidad esta soguita no va a estar perfectamente así, con el movimiento esto se deforma, pero la simplificación que hacemos es considerar que esto describe un arco de circunferencia, ¿sí? Y esto si se Isabel, mueve, en un momento va a quedar, puede quedar todo tenso así, Claro, pero bueno, lo ideal, o sea, nuestra aproximación es escribirlo. Isabel, si me permitís hacer una acotación, una Sí, forma en la que lo pueden pensar es que la soga en realidad va como si fuese por el piso y está engarzada como en unos anillitos que van por el riel, ¿no? Yo me acuerdo que cuando me contaron este problema me lo habían dicho así, como que la soga eso sigue, está buenísimo. está bueno, ¿no? Es como pensar en realidad claro, que es como por un riel, ¿no? claro. Dale, sí. Porque si no es como que me confunde, como que no tendría que estar estirada, si está tensa, claro. Está Pero bien, con pero sellito. es como te dice Isabel, es como un modelito. La forma de aplicar esto mismo en la realidad sería más o menos esa que te dije yo, ¿no? En realidad el carrito va como por el piso y por el piso está la soga enganchada. Claro. Dale, gracias. Está No, no, genial. ¿Quién es Julián? ¿No? sí, sí, Julián. Sí, sí. Está genial esa forma de verlo, sí, sí. Bueno, entonces, no sé si hay más dudas o podemos seguir. Igual lo que sigue ya no es tan denso, digamos. Ya es más despeje y todo eso. Sigo entonces. Bueno, en el punto B, ¿qué nos dice? ¿Para qué valor de... Ah, bueno, esto no es este ángulo, me olvidé de corregir. Yo había tomado phi, ¿no? Este angulito es este, el que yo... Sí, esto hay que corregirlo. Creo que acá decía... En el dibujito, esto es una cosa que por ahí confunde. En el dibujito acá pusieron este ángulo phi y después acá se metieron con el otro ángulo psi, pero en realidad acá tendría que decir phi y acá phi, ¿no? Y acá es este ángulo phi, si no es como que son dos ángulos distintos. Después, más adelante en la carrera, ya se van a familiarizar con este asunto de los ángulos phi, psi y todo eso. Así que ¿Es diferente que esté así o escrito así o tipo en sí, cursiva? son dos ángulos, o sea, estos Lo ángulos, usarías para escribir dos ángulos diferentes. sí, este es el ángulo, si no recuerdo mal, es el phi griego, ¿no? Si no estoy muy mal. Este phi, y este era psi, algo así, me parece que se escribe. Al menos se pronuncia así. Perdón, a mí me parece que esos son dos variaciones de phi, ¿no? Y psi es como un tridente, Puede ser, pero en para que no haya física quilombo. son dos ángulos diferentes. No, sí, igual sí lo que dijo es, eso no es, los dos son phi. Ok, Es como escribir eh, cita en minúscula o en mayúscula. bueno, está bien. Por Igual, ahora lo tomamos así, ¿sí? Pero más adelante, sobre todo, bueno, no quiero decir en qué materia, pero sí, sí, son distintos. Ok, acá no importa, no hay problema. Bien. Bueno, entonces, seguimos con el punto B. ¿Qué hora es? Vamos bien. ¿Dónde está el punto B?
Bueno, entonces, ¿para qué valor del ángulo phi el carrito podrá permanecer en reposo? Bueno, ¿cuál es la condición para que esté en reposo una masita? Es que su velocidad o su aceleración sea nula, ¿no? Bien. O sea, la masita M1 era la que estaba acá. En R versor, radialmente no había movimiento, o sea, no se mueve esto. Idealmente está engarzada, mejor dicho, está engarzada en el riel, así que no tiene movimiento. Habíamos dicho que no tenía movimiento radial, solo tiene movimiento tangencial. Para que esto esté en reposo, entonces su aceleración no tiene aceleración, ¿sí? Pero como acá teníamos la vinculación entre las aceleraciones, entonces también vamos a decir que M2 también queda en reposo. Y si reemplazamos en las ecuaciones de Newton para cada masita, entonces hallamos acá nuestros normal y tensión, que no teníamos, en principio el problema no decía cuánto valía, así que lo podemos despejar en función de la masita M1, G, el coseno de phi, y la tensión 1, también M1, G y el seno de phi. Y como acá también teníamos T2, que de las ecuaciones de vínculo sabíamos que era 2 veces T1, T1 ya lo hallamos acá, igualamos y despejamos phi de acá. Phi nos queda entonces en función del ángulo alfa, y es lo que se está pidiendo, ¿no? Básicamente, o sea, no tiene gran complicación esto. No sé si hay alguna duda. En reposo no quiere decir velocidad cero, ¿no? Solo habla de la aceleración. ¿Cómo no escuché lo que dijeron? Cuando dice que está en reposo, ¿quiere decir que la velocidad es cero? Sí. No se mueve, está en reposo. ¿Está bien? Okay. Y después entonces nos queda el puntito C, que te pide hallar la velocidad del carro en función de phi. Y bueno, acá otra vez, ¿no? Van a Newton y reemplazan las ecuaciones que hallamos, las relaciones de aceleraciones, y hacen todo ese reemplazo, igualan las expresiones de las tensiones, y de ahí van a poder hallar lo que pide el problema, ¿no? O sea, yo en este caso no se los despejé acá. Esto, no sé si hay algún problema con... O sea, me gustaría que lo pensaran ustedes, igual lo tienen acá, lo van a tener en el PDF, pero que vayan haciendo las cuentas. Esto es desarrollo de cálculo,
¿sí? Ok. Después Pero, acá profe, despejan. entonces, o sea, sin leer todo esto porque es un montón, ¿cuál sería la idea entonces de hacer que la velocidad esté en función del ángulo? Y porque el ángulo es el que está variando, ¿no? Entonces, si vos hallas la velocidad en función del ángulo, el ángulo es el que varía en el tiempo, podés hallar cómo es la velocidad del carrito en este caso. Es lo que te pide el problema, o sea, no es, si querés hacer una relación entre las velocidades. ¿Y por qué igualas las dos expresiones de t, de t1? Porque es lo que podés despejar, ¿no? O sea, tenés la ecuación de movimiento de Newton, despejaste uno y despejás el otro, la otra tensión, y como T1 son las dos tensiones T1, son iguales. Y de acá vas a poder hallar después Que no me termina de cerrar. Yo puedo libremente mezclar cosas del sistema polar con el sistema de ejes cartesianos, tipo, puedo mezclar fuerzas, por así decirlo, y ponerlas en una misma fórmula. Las fuerzas son las que están aplicadas sobre el cuerpo, ¿sí? Después, ¿cómo describís tu sistema? Esa parte de cómo está aplicada la fuerza en el cuerpo. Si vos usás, sí podés mezclarlo, pero tenés que hallar al fin y al cabo tenés que hallar cuál es la relación que te vincula ambos sistemas. Que tenés las ecuaciones de vínculo, en este caso. ¿Sí? Siempre va a haber una relación entre coordenadas. Igualmente vos lo estás describiendo en coordenadas polares, pero como dije antes, las coordenadas polares están referidas a un eje de coordenadas cartesianas, ¿sí? Está descrito, lo pueden describir en coordenadas cartesianas, pero es más complicado. Si alguno se anima a hacerlo todo en un mismo sistema de referencia, bueno, me felicito, pero de esa forma. Una pregunta. ¿Está bien dejarlo hacia el cuadrado? Me da No, cosa. esto se los dejé así, pero ustedes terminen Claro. de despejar, ¿sí? Okay. Lo que tienen que hallar es omega en función de phi. Es lo único que les pido. Profe, y una pregunta, por ejemplo, ahí después cuando tomamos la raíz, ¿tomamos tanto el resultado positivo como el negativo de la raíz o tomamos solo el positivo? En principio lo dejan expresado con los dos valores, ¿sí? Que es Ok, lo único ok. que les pide el problema. Después, si les pide otra cosa, tendrían que pensar si toman la parte positiva o negativa. Ok, bueno, gracias. Perdón, eso no dependería de si el sistema, si el carrito sube, o sea, dependiendo la dirección que tenga el carrito, hacia dónde esté yendo. Claro, depende del ángulo phi, ¿no? El ángulo phi hace este movimiento. El sentido sería. El sentido, eso. Exacto. Sí, sí. Perfecto. Y también queda expresado con phi inicial, digamos, ¿no? El ángulo inicial. Sí, sí, porque acá tenés que integrar entre un phi inicial, que no te dice nada del problema, así que lo dejas expresado como phi 0, no te dice cuánto vale, me parece, y tu omega 0 inicial. O sea, lo ideal es que lo empiecen o sea, que lo pongan así en la integral. Entre un phi 0
inicial y un phi, un omega 0 y un omega. Después hacen toda esta integral que no es muy complicada. Y bueno, esto es acomodando todo, ¿no? No está directo acá. Integran un seno, sí, en ambos lados tienen que integrar. Ah, no, esta parte es constante, así que esto solo depende de phi, así que no es muy complicado. Y les queda omega en función de phi. Y bueno, acá sí les va a quedar una raíz. Fíjense si les queda módulo más menos. Y después el punto D, bien, este es optativo, así que lo tengo acá escrito, no hice el problema numéricamente, pero bueno, eso quizás se los debo. Pero sí pueden, y posiblemente, tal vez en los parciales se lo piden, despejar, o sea, al menos escribir la expresión final, cómo les queda para después resolverlo numéricamente. ¿Sí? Traten de, igual yo se lo subo, o no, tal vez no se lo suba con el resultado, cómo queda la expresión, para que lo piensen, ¿sí? Y lo hagan ustedes. ¿Puede ser que hay que integrar de vuelta la última expresión que nos quedó? Sí, claro. Está bien, no les voy a pasar la parte de lo último. Esto piénsenlo ustedes, o sea, no pido que lo resuelvan numéricamente, pero sí pueden desarrollarlo para ver cómo que les queda la expresión final. La expresión que tendrían que resolverla numéricamente, porque no van a poder resolverlo con un método de sustitución o eso que conocen. ¿Está bien? Así que les queda de tarea. O sea, está la respuesta, solo que no la estás mostrando, pero está la respuesta en este PDF. En este momento tengo la respuesta en la otra, en la hoja siguiente, pero cuando se lo suba no les voy a pasar esa hoja, para que lo piensen ustedes, ¿sí? ¿Está bien? Obviamente después consulten, si no les sale, porque si no, así se ejercita. Porque yo les digo que a veces, si tienen todo resuelto, solamente leen, y por ahí no tienen ganas de escribir las cosas y queda todo ahí en una nebulosa que después, cuando en el momento del parcial, no lo pueden resolver. ¿Ok? Yo sé que ustedes lo pueden hacer. Vamos, todos los ejercicios que estuvieron haciendo me parece que están ya cancheros con todo eso. Si no, bueno. Y una pregunta, ¿nos dan los datos de las cosas como para que sea más fácil o técnicamente se puede resolver sin datos? O sea, diciéndome, no sé, velocidad inicial es dato, pero yo no te doy un número concreto. En este caso te dan algunos datos porque te simplifica bastante el problema, cómo te queda. O sea, phi, el ángulo te dicen que es pi sobre 2 y cuando hagas el cálculo vas a ver que esa parte del ángulo es de phi, ¿no? Este phi, bueno, no, bueno, acá porque te va a quedar la integral entre 0 y pi sobre 2, que es lo que quiere, o sea, sería el movimiento. Lo que quiere saber es el tiempo que tarda en subir el carrito, en subir desde esta posición hasta acá, ¿no? Pero acá es cuando phi es pi sobre 2. Inicialmente, en esta posición, ¿cuánto va a valer phi? 0. 0. 0. ¿Qué está diciendo? Que parte desde el reposo ahí desde abajo, ¿no? Claro.
exacto. Sí, sí. Exactamente. Sí. Bueno, si no hay más dudas o eso, yo por mí, este problema está. Terminamos temprano, si no, no sé si van a seguir explicando algo más. Ok.